Hola, hola, hoy vamos a hablar acerca de los hijos y de los padres. La palabra de Dios dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué Dios habla de esta palabra? Porque muchas veces pensamos que los hijos son nuestros, somos dueños de ellos. No, Dios nos dio el privilegio de ser madres. Yo soy madre y Dios me dio el privilegio de ser madre como a muchas. ¿Pero para qué? Para que formemos a nuestros hijos con las enseñanzas que Dios nos manda, no como nosotros pensamos o queremos, y este es el error de los padres, de las madres. A veces las mamás son como muy, ¿cómo se dice? Muy posesivas, que creen que son dueños de los hijos. Y no, mucho cuidado con esto, porque no somos dueños de nuestros hijos son prestados y por ende nuestros hijos merecen respeto de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, el hombre se unirá a su esposa, se irá, o sea, la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque es que no somos dueños de nuestros hijos. El día que nuestros hijos se vayan y hagan su hogar aparte, nosotros tenemos que aprender a respetar eso, a respetar el hogar, a no meternos en las cosas que ellos no nos han pedido que nos metamos. Si ellos nos piden un consejo, nosotros con mucho gusto lo damos de acuerdo a lo que Dios habla, no a lo que nosotros pensamos. Porque este es el error de muchos padres, que a veces queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos parecen bien, y ni siquiera nos vamos a la fuente de toda verdad, que es Dios. Y ojo, porque nosotros nos tenemos que aprender como padres a dejar guiar por Dios para poder guiar a nuestros hijos, que no son nuestros, son de Dios, pero nos los prestó a nosotros. Creo que me hago entender. Tenemos que aprender a tener cuidado con esto. La palabra de Dios también dice, porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Ahí es clarísimo, es que fue Dios quien nos creó, Dios quien creó a nuestros hijos. Por eso yo hoy les aconsejo, papás, mamás, lo que yo he aprendido de parte de Dios. Dios nos permitió tener esos hijos en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en su poder, para que nosotros disfrutáramos de ellos, pero no para exigirles después de que ya son adultos hacer las cosas como nosotros queremos. Por eso miren, los padres son responsables ante el Señor por la forma en que educan y adiestran a sus hijos, porque aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces ahí está más claro todavía. Sí, Dios formó nuestras entrañas, Dios formó todo lo que podía suceder en el vientre nuestro. Fue Dios quien lo creó, fue Dios quien lo formó. Entonces tenemos que aprender a tener cuidado, porque a veces la voluntad de Dios es otra y nosotros, por no escuchar la voz de Dios, estamos llevando a nuestros hijos por caminos que no son. Mira, a veces, un ejemplo, a veces decimos que nuestros hijos nos pusieron una queja, que son groseros, que son altaneros, que le alzaron la voz a tal persona, que no respetan a las otras personas porque son groseros, porque le hablaron feo a la otra persona. ¿Y qué ejemplo le estamos dando nosotros en la casa? Si de pronto ese padre también es grosero, si ese padre también es contestón, si ese padre o esa madre también son de los que el hijo los ve mintiendo, los ve alegando, los ve chismoseando, los ve hablando mal de otros. ¿Qué podemos esperar nosotros y con qué derecho le vamos a decir nosotros a nuestros hijos que cambien cuando nosotros estamos haciendo lo mismo? Entonces, mucho cuidado, padres. Nosotros tenemos que dejarnos como padres, dejar guiarnos por Dios. Porque aquí dice, porque aquí herencia de Jehová son los hijos. Y los padres somos responsables ante el Señor por la forma en que educamos a nuestros hijos. Nosotros somos responsables, mas no somos dueños de ellos. Entonces nuestros hijos merecen el mismo respeto que nosotros queremos que ellos nos den como padres. Asimismo nosotros también los debemos respetar como hijos, porque a veces nos confundimos y creemos que no, porque es mi hijo, mejor dicho, yo le hablo como yo quiera y él tiene que hacer lo que yo quiera o lo que yo pienso que está bien, y ya, y eso es todo. Y entonces lo que ellos hacen está mal, y no es así. A veces los equivocados somos nosotros.
Entonces yo los invito hoy para que vayamos a la fuente de toda verdad, que es Jesucristo, para que leamos la palabra de Dios y nos demos cuenta cómo debemos criar a nuestros hijos, en amor, con respeto, más cuando nuestros hijos ya crecen y son adolescentes y ya o ya forman un hogar. La opinión que nuestros hijos nos pidan, o sea, nosotros debemos opinar es cuando nuestros hijos nos lo pidan, cuando ya tienen su hogar. No estar, digamos, ahí presentes y queriendo que ellos todavía hagan lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos, porque no es así. Esa vida le pertenece a Dios y hay que orar por ellos, para que Dios tome el control de ellos y les dé sabiduría. Pero para que Dios obre en ellos, no nosotros como padres. Es Dios quien tiene que orar en ellos. Es Dios quien guía sus caminos, su camino. Es Dios quien le traza el camino a esa persona, no nosotros. Por eso no podemos tratar de manipular a veces a los hijos, a querer, vuelvo y digo, a querer que hagan la voluntad de nosotros, como nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es mejor. No, ya eso no. Ya la persona que formó un hogar, que tiene su hogar con su esposa, o sea, el hombre, la mujer con su esposo, ya. Hay que dejarlos que ellos mismos, Dios los guíe, que es el mejor que puede guiar a nuestros hijos es Dios. Entonces nosotros como padres lo único que tenemos que hacer es orar por ellos.